Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, que es más de ustedes que mío. Como cada semana estamos teniendo conversación con académicos y los protagonistas de la política a nivel mundial, tanto aquí como en la versión anglo del programa. Como cada semana les recuerdo mi columna de opinión los días sábados en digitaldominion.com, donde desmenuzo para ustedes todo lo que está sucediendo en cultura y política de una manera bien sencilla para que ustedes estén entendiendo todo lo que está sucediendo con esta agenda mundial que tiene el mundo patas arriba. Esta semana tengo un invitado muy especial y lo digo muy en serio. Es un gran hombre al que conozco hace 15 años al menos. Un hombre que siempre ha estado preocupado por ser mejor cada día, por hacer una hermosa familia, pero además de que el ambiente donde él esté sea un ambiente mejor. Es un hombre académico egresado de la Universidad Central de Venezuela, quien desde que se mudó a los Estados Unidos estaba en contacto con las comunidades en el área donde él está viviendo actualmente. Pero además de ello, debo decir que este paso que él está dando ahora, y es primera vez que lo voy a decir y creo que es la última, este paso que él está dando ahora, en este momento, yo sabía que venía, era algo natural. Él ha sido siempre un hombre muy crítico de todo lo que ha pasado a nivel político. Si usted no lo sigue en redes sociales, tiene que empezar a seguirlo, porque absolutamente todo lo que ha dicho Alfredo Ortega, todo se ha cumplido. En especial, todo lo que ha estado pasando con el presidente Trump. Absolutamente todo. Yo soy una mujer muy observadora, solo que observo en silencio. Y cada una de las predicciones de Alfredo se ha cumplido. Alfredo en este momento está corriendo para ser comisionado de Weston, el asiento 4. Todo lo que usted necesite saber de Alfredo está en su website www.alfredoforweston.com. Hoy vamos a estar conversando con él. ¿Qué piensa hacer si llega a conquistar esta silla? ¿Cómo maneja él o cómo ve él la política en el estado de la Florida? Y todo lo que está sucediendo con el presidente Trump, que de verdad es absolutamente vergonzoso. Alfredo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Jennifer, muchas gracias por la introducción. Es un placer reencontrarme contigo. Sí, han pasado efectivamente más de 10 años desde que nos conocimos, pero bueno, siempre hemos permanecido en contacto con esto de la tecnología y gracias por tenerme, gracias por la introducción y encantado de que tengamos una conversación hoy. Así es, un gusto tenerte aquí, Alfredo, y lo voy a decir donde me pare, y siempre lo he dicho porque él lo sabe, él es un hombre de Dios, un hombre de esas personas que son necesarias en la política, porque es un hombre muy crítico, pero además es un hombre muy vertical en sus posturas, y en política, sobre todo en este momento donde está esta este lodazal de cosas sucediendo a nuestro alrededor, gente con ética y con integridad es absolutamente necesario, pero además en el estado de la Florida, donde una de las cosas que quiero preguntarle a Alfredo para empezar esta conversación, ¿cómo hacer política en un estado donde nuestra gente se va y muchas veces se llevan las malas mañas de nuestros países, ¿no? ¿Cómo tratar de hacer una política vertical en este momento tan complicado con las malas mañas que podemos estarnos trayendo de los países donde estamos viniendo? Bueno, Jennifer, sí, en general, durante mucho tiempo, el fenómeno que veíamos en la Florida es que efectivamente la comunidad cubana, que ya por supuesto tiene más de 60 años aquí en la Florida, ha sido la comunidad, digamos, clave para desarrollar buena parte del sur de la Florida. Y ellos son los que han tenido, porque aprendieron de su historia, son los que han tenido más claridad en cuanto al tema político. Por eso es que los cubanos en su gran mayoría son del Partido Republicano. Siempre han ayudado a que ganen los presidentes republicanos, a que tengamos buenos gobernadores en la Florida. Eso ha sido clave durante años. Siempre ha habido la discusión de qué pasa con el resto de los, digamos, de los hispanoamericanos. ¿Por qué votan como votan cuando vienen acá? Pues no es secreto que la mayoría de los hispanos, en general, vamos a decir, han apoyado al Partido Demócrata históricamente. Bueno, eso hay una serie de cosas que explican ese fenómeno y una de las más importantes es que nosotros como latinos venimos de países en los que el Estado ocupa un papel preponderante en nuestras vidas. Entonces nos acostumbramos que el Estado es proveedor.
que el Estado nos tiene que regular, que el Estado nos tiene que ayudar. Entonces, eso traducido a los Estados Unidos se traduce un poco a las políticas del Partido Demócrata, que creen que la gente debe depender del Estado, se entrometen en la vida de las personas, entonces hay que darle toda clase de seguros médicos y ayuda y comida. Entonces se genera esa relación de dependencia. Entonces, en buena medida lo que vemos es que traemos, y eso tiene una razón histórica además, que tiene que ver mucho con el papel de la Iglesia Católica en España y en todos los países que surgieron, pues todos los países que luego se independizaron hace más o menos 200 años. Entonces se creó como ese vínculo en el que había una suerte de dependencia de una institución, la iglesia, el Estado. Entonces por eso vemos que en el caso de la mayoría de los hispanos acá, lo normal es que apoyen al Partido Demócrata. Gracias a Dios hemos visto un cambio últimamente. Te puedo decir que después del 2016, después de que el presidente Trump tomó el poder, allí yo vi un cambio, y los números lo indican, donde uno ve más la transferencia de votos, digamos, de los demócratas hacia los republicanos. Con la comunidad nuestra, la comunidad venezolana, se vio un cambio tremendo. En general los venezolanos eran muy escépticos con Trump en el 2016, aunque desde luego algunos ya lo apoyábamos, pero en el 2020 se vio muchísimo más el apoyo al presidente. Entonces ya no eran solamente los cubanos, sino ya también los venezolanos y muchos colombianos también. Te estoy hablando de lo más preponderante en el sur de la Florida. Y en Texas también se están viendo cosas similares, ¿no? Que muchos de la comunidad mexicana está ahora también registrándose como republicanos, porque también tenemos algo que la gente se está dando cuenta y se identifica con los hispanos. Creemos en la familia, creemos en el trabajo y creemos en que pues debemos trabajar para mantener nuestras familias y no tener esa mentalidad de que nos den, de que nos ayuden. Entonces, una vez que estamos aquí, aprendemos eso, y por eso hemos visto en ese cambio. En general, yo creo que la perspectiva es positiva. Yo creo que vamos a ver este noviembre muchos hispanos votando por el Partido Republicano. Y lo que tú decías es una especie es como una paradoja, ¿no? Que las personas vienen acá y muchas veces traen lo que tú decías, las malas mañas, las malas costumbres. Yo veo que muchas veces la gente viene con resentimiento acá, a pesar de que este país les abre las puertas y les permite todo y le da la educación a sus hijos y puedes vivir en un país seguro. Y es como si muchas veces la gente viniera con ganas de cambiar eso, pero de cambiarlo para mal, como que les molesta el éxito de este país, que todo sea tan bueno. Entonces, esa es una de las razones que yo veo, que yo consigo frecuentemente en, por ejemplo, venezolanos o colombianos que apoyan al Partido Demócrata. Tiene que ver con eso, de que traen alguna suerte de mentalidad socialista o algo que les sembraron en nuestros países, y vienen acá y lo demuestran y hablan mal de Estados Unidos. Dicen que aquí hay que trabajar demasiado, que este país es esclavizante y cosas por el estilo, ¿no? Pero en general la Florida luce muy bien con el gobernador que tenemos ahora desde hace 4 años, que Dios mediante se reelige este noviembre. Y con la pandemia que tú mencionabas hace un rato, bueno, esto todo cambió. Sí. Este estado por años se consideraba un estado que se le llama péndulo, ¿no? Un swing state, que quería decir que podía ir para un lado o para el otro. Pero desde que llegó este gobernador, no queda duda que este es un estado republicano. Cada vez se registran más republicanos. Y entonces yo creo que por un tiempo, por lo menos aquí en la Florida, estamos seguros, si es que existe tal cosa, con la peligrosa administración que tenemos en el gobierno federal. Pero aquí en la Florida, por lo menos por ahora, estamos bien.
Ojalá y la gente sea inteligente y reelijan al gobernador de Santis, que Dios lo bendiga y lo proteja, porque él ha sido un muro de contención de toda la maldad que esta administración, que yo la he calificado como la peor que ha tenido la historia de los Estados Unidos, todo el mal que ha ocasionado es algo que no tiene nombre. Tú has sido muy modesto porque tú eres uno de los hispanos que está cambiando la historia de la política en este momento. Yo lo comentaba, yo soy comentadora política en un medio independiente, luego te voy a pasar el enlace porque hablé de ti. Decía yo que yo me siento siempre me he sentido orgullosa de ser hispana, pero en este momento en particular me siento sumamente orgullosa porque nosotros los hispanos, bien sea porque estamos liderando medios, bien sea porque estamos optando por cargos políticos, bien sea porque estamos cambiando la narrativa de la conversación, pero nosotros estamos volteando literalmente el panorama político. Yo me acuerdo que hace algunos años nos subestimaban y decían, bueno, los latinos y tal, pero ahora somos la segunda fuerza más grande en cuanto a votantes. Y además estamos cambiando la narrativa y la conversación por todas partes, por donde se mire. Y eso a mí me hace sentir muy orgullosa porque estamos trayendo la decencia de vuelta al país que nos ha dado tantas oportunidades y me incluyo porque aunque no vivo allá, mis oportunidades profesionales y como lo dije en el medio donde empiezo hoy, American News Network, un medio creado por veteranos norteamericanos, una de las razones principales por las cuales yo estoy absolutamente abocada a apoyar y a defender la libertad de los Estados Unidos fue porque en Estados Unidos fue donde yo conocí lo que era verdaderamente la libertad, donde tuve mis primeras oportunidades profesionales. Y muchos de nosotros podemos decir lo mismo. Entonces, es un momento bien interesante políticamente hablando porque nos subestimaron. Y aquí estamos, ¿no? Cambiando totalmente la conversación. Tocaste un tema muy importante, Alfredo, el tema de los demócratas y los latinos. Los demócratas han estado exprimiendo la tarjeta de las víctimas o el victim card con los afroamericanos y con los latinos, pero vamos a enfocarnos en nosotros. Yo creo que una de las razones por las cuales, además de la parte económica y todo el desastre que está ocurriendo, los latinos ya no se compran una reforma que no ha llegado. La única persona que hizo algo fue el presidente Ronald Reagan en su momento y nadie más ha hecho más nada. Creo yo, no sé qué pienses tú, que eso ha sido una de las grandes razones por las cuales los latinos, los hispanos han dicho, mira, hasta aquí ya no les damos un voto más, ahora nos vamos con los republicanos. El reavivar de la conversación del aborto también creo que ha sido un factor importante. Nosotros somos conservadores por naturaleza y esto ha sido un shock para nosotros culturalmente hablando, pero no sé qué opines tú. Bueno, mira, sí hay un cambio, como te comentaba antes, sí hay una tendencia, es la palabra, a que el hispano ahora sea más republicano que antes. Pero es que estamos hablando que antes era 30%. O sea, ¿cuánto va a ser ahora? O sea, si llegáramos a 40, 50% sería extraordinario. O sea, no perdamos de vista de que, como yo te comentaba antes, todavía existe ese grupo de gente que por distintos motivos, a lo mejor por ignorancia, por resentimiento, porque quieren creer las mentiras de los demócratas, porque quieren depender del Estado, por la razón que sea, lo siguen apoyando. Así que no podemos todavía cantar victoria en ese sentido, pero que la tendencia sea, digamos, en favor de la libertad y en favor de creer en el trabajo, en la familia y todo eso, creo que es bastante positivo. Mira, Entonces, vamos a... sí, Sí. sí, sí, dime, perdona que te interrumpí. No, que vamos a ver ahora en noviembre cuáles son los números, cuál es el apoyo, digamos, de los hispanos a cada una de las dos corrientes, pero no perdamos de vista que esta gente que ocupa el poder tiene la frontera abierta. O sea, la frontera con México está abierta. Aquí, Jennifer, está ocurriendo una invasión, literalmente una invasión. Se calculan que entran dos cifras del Custom Border Patrol, de la agencia que controla la frontera. 200,000 personas al mes entran. Cifras de ellos. ¿Okay? Y han aparecido ya muchísimos, cuando entran las personas y las registran, han aparecido muchos en listados de buscados por el FBI. O sea, han tenido que buscar, porque tú no sabes quién entra ahí. Y entonces la narrativa oficial
Por supuesto, ellos dicen que no, que la frontera está cerrada. Esta gente miente descaradamente. Es que ya no les importa. Como cuando le preguntaron a Joe Biden en uno de los debates, le preguntaban por Antifa y él decía que eso era una idea. O sea, a esta gente no le importa que tú estés viendo 1000 imágenes que la verdad te explote en la cara. Esta gente te miente, son unos descarados. Eso se llama gaslighting y es abuso psicológico. Y lo tienen No, rato haciendo. es una cosa insólita. Yo siempre he dicho que la maldad y el descaro normalmente van de la mano. A esta gente no les importa nada. La frontera está abierta y bueno, no hace falta sino poner Fox News, que yo creo que es el único canal que está reportando eso. Bueno, yo por salud y por cuidar mi corazón, yo no pongo CNN, mi esposa de vez en cuando lo pone y yo me contengo porque me cuesta ver los 5 minutos. Pero cuando pone Fox News, que es mucho más neutral, te das cuenta de lo que te estoy diciendo. Y nuestros compatriotas, los venezolanos, son los número uno cruzando la frontera hoy día. Entonces, y bueno, ya hay otro tema de que el gobernador de Texas está enviando en autobuses a esos inmigrantes, no de manera obligatoria, sino les preguntan que si quieren ir a Nueva York o a Washington y los están mandando en autobuses. Y, o sea, les ofrecen el transporte, les dan comida y todo. Y allá los recibe el alcalde de Nueva York y en Washington lo recibe la alcaldesa de Washington. Y así está pasando, Jennifer. Estamos siendo invadidos. Entonces, si uno hace los números, en un año estamos hablando que entran más de 2 millones de personas. Y esto no son exageraciones, tienen que ver la cantidad de gente. Fox lo muestra todos los días. Entonces, esto es un poco para contrarrestar lo que yo hablaba de la tendencia de los hispanos moviéndose hacia los republicanos. Los demócratas están dejando entrar toda esta gente para que digan, mira, Joe Biden nos ayudó, entramos, fue en el gobierno de Joe Biden y guarden cierta loyalty, lealtad al Partido Demócrata. Y entonces así creen ellos que van a poder controlar a esas personas y los pondrán en los programas del gobierno y les darán tickets para comida y les darán toda clase de ayuda. Y quién sabe, porque ya se ha demostrado, quién sabe cuántos de esos que están entrando, bueno, pronto consiguen alguna manera de legalizarse y me imagino que están pensando en votos, o sea, en que en el futuro, en algún momento, esas personas van a votar y van a votar demócrata. Esa supongo yo que es la cuenta que están sacando los que están en el poder. Pero de que la frontera está abierta no hay ninguna duda. ¿Y qué puede pensar uno sino que esas son las intenciones de los que están en el poder? Porque tienen que cumplir las leyes que ya existen. Esto no hace falta. Me comentaba mi esposa el otro día, pero ¿por qué el Congreso no hace nada? Y yo le digo, no, es que el Congreso no tiene que hacer nada en ese aspecto porque ya las leyes existen. No están aplicando las leyes, digamos que migratorias. Entonces, están simplemente dejando que nos invadan. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Entonces, como te digo, eso yo creo que es una forma de contrarrestar eso de que los que ya estamos aquí, y entonces los hispanos que estamos acá estamos ya tendiendo a ser más republicanos, entonces ellos están haciendo eso de una manera de contrarrestar esa ganancia que estamos teniendo. Esta gente, para mí, odian a este país. O sea, Barack Obama y Joe Biden y Nancy Pelosi y George Soros detestan a Estados Unidos. Y eso es una manera de destruirlo, así de sencillo. Absolutamente, porque nadie en su sano juicio haría todas las vagabunderías que esta gente está Exactamente, haciendo. Es exactamente. que es, y como dices tú, o sea, es de frente, ni siquiera guardan las formas, que uno Sí, dijera, bueno, por lo menos, pero no, no les importa porque no tienen escrúpulos, porque los delincuentes se manejan de esa forma. tal Eh, cual. a mí me da muchísima vergüenza ajena cuando yo escucho todo esto, Alfredo, porque uno tiene otra mentalidad. Yo soy una que sería incapaz de romper la ley, sería incapaz de y respetar un país que me lo ha dado absolutamente todo, donde está mi familia, donde están mis amigos, como tú, por ejemplo. Es sería un gran acto de ingratitud y de respeto, ¿no? El hacer esto. Y tan es cierto lo que Alfredo está contando en este momento. La semana pasada salió un reporte de la ONU que estamos claros ya que todas estas instituciones son instituciones de la izquierda, porque ya también
también perdieron las formas en todo su apogeo. La ONU dijo la semana pasada que solamente de Venezuela están saliendo diarias 1.000 personas. 1.000 personas, 1.000 personas que por supuesto tienen como objetivo principal llegar a Estados Unidos, se van bien sea por Dairén, agarran y hacen bypass a través de México, pero la cosa es que llegan a Estados Unidos. No es falso, no es exageración esto que está contando Alfredo. Ya yéndonos a el tema de tu candidatura, Alfredo, ¿qué has percibido tú en la gente con la que tú has ido hablando cuando has estado haciendo campaña? ¿Qué te dice la gente? Bueno, Jennifer, hay un cambio. eh, Luego de la pandemia, la política cambió para siempre. La pandemia y lo que la pandemia, digamos, trajo, que fue el cambio de gobierno en los Estados Unidos, que yo no tengo la menor duda de que le robaron la elección a Donald Trump. No tengo ninguna duda de eso. No necesariamente aquí en Florida, pero en otros estados, donde ellos se enfocaron para hacer esa trampa, en Georgia, en Wisconsin, en Michigan, en Nevada, en Arizona. Ellos se enfocaron, ellos sacaron la cuenta y sabían cuántos estados necesitaban robarse para poder quedar en el poder. Entonces, yo siempre digo que nadie se roba el poder con buenas intenciones. Nadie hace fraude para después gobernar correctamente. Entonces, bueno, esto cambió para siempre. Hasta hace poco, la política local era, la gente se concentraba en los asuntos locales. Entonces, por definición, las competencias a nivel local son no partidistas. Entonces, cuando tú vas a votar por un comisionado, que es lo mismo que un concejal, o por un alcalde, o por un comisionado del condado, bueno, no te aparece el partido, te aparece nada más el nombre de la persona. Ya cuando votas a nivel del estado o a nivel federal, ahí sí ya sabes el partido del candidato. Entonces, y esto ha sido así siempre. Entonces, hasta hace muy poco, la gente, digamos, en una ciudad se preocupaba solamente por, bueno, ¿qué me ofrece este candidato que tiene que ver conmigo localmente? Los temas de policía, de bomberos, de parques, de obras públicas, cosas locales. Y yo me he dado cuenta que eso cambió con todo lo que está pasando, con la pandemia y con lo que pasó en la elección del 2020 y lo que tú decías antes, lo que está viviendo el país después de eso, cómo se duplicó el precio de la gasolina, la inflación, la frontera abierta, el retiro de Afganistán, todas las órdenes ejecutivas que firmó Joe Biden el primer día de gobierno que nos afectaron a todos, o sea, una cantidad de cosas que tú dices, no hay manera de que esto sea algo, esto no es incapacidad solamente, aquí tiene que haber intencionalidad. O sea, esto tiene que estarlo haciendo a propósito. Nadie puede ser lo de Afganistán, por ejemplo. ¿En qué cabeza cabe que sacan a los soldados primero que las armas? O sea, Bueno, pero era ¿no te obvio. acuerdas los primeros 15 días de gobierno? La misma Kamala Harris mandó a hacer un bombardeo en Siria, me parece. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, es una cosa que evidentemente aquí hay una agenda. Esto no es, a mí me molesta a veces cuando la gente habla de la incompetencia, que no, esto tiene una agenda. ¿Cuál es el fin de la agenda? Pues no lo sabemos. Algunos creen que es esta cuestión de derrotar, digamos, a los Estados Unidos, de transformarlo para siempre. Bueno, hay una cantidad de teorías, pero los hechos es que sí hay una agenda, digamos, demasiado clara de acabar con lo que Estados Unidos es hasta ahora, ¿no? Y esto tiene que ver con una cantidad de cosas. Pero te decía todo esto porque efectivamente eh, lo que ellos están haciendo eh, ha hecho que la gente ya no se, por supuesto, quieren saber localmente cuál es tu propuesta con esto, con lo otro, pero la gente está yendo más allá. Aunque es una elección no partidista, la gente te pregunta, una de las primeras preguntas que te hace es de qué partido eres. Hay mucha gente molesta con lo que pasó en el 2020 del robo de las elecciones. Entonces, esto ya se fue mucho más allá al tema. Y tienen razón, porque
mucha gente se esconde detrás de la cortina de, no, esto es una elección local, y entonces no quieren decir sus posturas en relación con otros temas. Y yo más bien le estoy diciendo a la gente, vayan más allá de lo local, porque esa persona que está sentada en la comisión o en el consejo hoy día, ese va a ser tu alcalde en el futuro, o tu congresista, o tu senador, o tu gobernador. O sea, es bueno saber quién es cada quien desde ahorita. Y los izquierdistas, lo que llamamos aquí los liberales, que son los demócratas, ellos sí saben muy bien eso, y ellos sí se abocan a escoger gente que saben que luego va a ocupar cargos en el partido. Entonces muchas veces del lado nuestro, gracias a Dios eso está cambiando, pero veíamos como mucha, o sea, ellos sí no respetan las reglas, ellos sí saben cómo hacer la cosa, y del lado nuestro entonces nosotros queremos hacer las cosas correctamente, queremos cumplir todo al pie de la letra. Eso está bien, pero tenemos que ver más allá, y no podemos ser ingenuos de que esto es nada más escoger a alguien para que nos apruebe un nuevo parque, o la contratación de 10 policías más, o la aprobación de un nuevo proyecto en la ciudad. Entonces, te digo todo esto porque la gente está, con todo lo que está pasando, la gente está muy alerta, la gente está muy atenta, y yo creo que quieren votar por personas que no tengan, vamos a ver si eso es lo que pasa aquí en la ciudad de Weston, pero que no tengan nada que ver ni que apoyen en lo absoluto lo que está pasando con la administración Biden, con este desastre que ha habido en los 2 años que tienen en el poder. Uno de los eslogans del programa es que no tenemos censura, y usted no tiene idea de lo que nos ha pasado a mitad de la entrevista cuando se me ocurrió la brillante idea de nombrar por enésima vez al presidente Trump. Esto colapsó. No es la primera vez que pasa. Ya yo les he contado a ustedes que esto ha sucedido en otras oportunidades. Inclusive la semana pasada, el canal de Zoom que yo usaba toda la vida lo cancelaron porque supuestamente yo estaba usándolo para generar contenido inapropiado. La gente sabe cuál es el contenido que yo genero, es este que ustedes ven acá. Hay un tema de censura, una agenda mundial. Yo no tengo que explicar ya lo que está pasando, pero me gusta evidenciarlo porque hay gente que le da miedo decir las cosas y a mí no. Y me gusta además ser frontal y explicar las cosas de lo más sencillo posible para que la gente entienda. Hay gente todavía que no entiende lo que está pasando. Em, Conversamos hoy con Alfredo Ortega, quien es un hombre que, como les decía en el principio del programa, un hombre íntegro, vertical, de esta gente que es necesaria en la política en Estados Unidos, donde hay que traer con urgencia la decencia. Alfredo está postulándose para comisionado por la silla 4 o el puesto 4 de comisionado de Weston, que es donde él vive. Todo lo que usted necesite saber de Alfredo está en su website www.alfredoforweston.com. Él mismo le va a responder si usted le hace alguna pregunta. Es un hombre además muy franco y muy approachable, muy fácil de acceder, y que le va a responder sus preguntas. Y parte de lo que te quería compartir, Alfredo, yo estoy realmente en shock con todo lo que ha pasado con el presidente Trump. En la sección de análisis político que tengo semanal en Oasis 1210 AM, donde por cierto nos vemos y nos escuchamos cada lunes a las 4 de la tarde, en el estado de la Florida, yo comentaba y le explicaba a la gente que esto que había sucedido con el presidente Trump era exactamente lo mismo que el SEBIN está acostumbrado a hacer en Venezuela. El SEBIN es la policía política del Estado. Y en este momento, mientras Alfredo y yo estamos hablando, perfectamente pueden entrar ahora mismo en mi casa, me siembran evidencias, sacan a mi familia, me llevan, me torturan, me desaparecen, y aquí nadie se ha enterado y nadie puede hacer nada porque esto es un país sin ley. El FBI, una institución a la que yo le tenía respeto hasta hace un mes, se comportó tal cual. Ha sido una cosa sin precedentes. Hoy, justamente mientras estábamos hablando, salieron unos documentos que ya evidencia que fue Joe Biden quien directamente dio la orden de hacer esta redada, porque esto fue una redada, punto. ¿Cómo ves tú todo esto? Esto es un desastre, y con toda la razón del mundo los americanos dicen que Estados Unidos se está convirtiendo en un banana republic, porque tal cual es como ver nuestro país otra vez, ¿no? Sí, alguien me dijo un día una frase que nunca se me olvidará. Me decía, los demócratas son los chavistas de Estados Unidos. Así que es pertinente tu comparación del FBI con el SEBIN. Bueno, efectivamente nunca he visto que la policía vaya
hacer una redada a la casa de un expresidente es pura persecución política. Pero Jennifer, recordemos que esto no es nuevo, esto es solamente la continuación de la persecución que le tienen al señor Donald Trump desde incluso antes de tomar el poder. A mí me gusta recordarle a la gente que, por supuesto, él le dañó todos los planes al establecimiento político cuando se postuló en el 2015, luego ganó en el 2016, contra todo pronóstico, primero dentro de los propios republicanos y después contra Hillary Clinton, que ya eso se daba por descontado que era la ganadora. Todas las encuestas estaban celebrando, o sea, él le destruyó los planes al establishment político de Estados Unidos. Y luego que él ganó, él no había ni siquiera tomado posesión del cargo, ese periodo que va de noviembre a enero, cuando toman el cargo al año siguiente, y antes de que él se posicionara, eh, ya la señora Nancy Pelosi estaba hablando de un impeachment, de un juicio político al presidente, cuando ni siquiera había tomado el poder. O sea, esto simplemente te dice que la persecución fue desde el principio, desde antes del principio, si cabe el término. Entonces, y después que tomó el poder, trataron de hacerle el impeachment 2 veces. Por supuesto, el ataque de los medios de comunicación todo el tiempo, más del 90% de la cobertura negativa. Y bueno, y se prepararon. Ellos no superaron que el hecho de que Trump los haya derrotado en el 2016 y se prepararon, como yo contaba antes, para que en el 2020 no pasara eso. Bueno, si la pandemia fue creada para sacar a Trump del poder o no, bueno, no me parece una cosa descabellada porque Trump puso a China en su sitio, el único presidente que se ha atrevido a ponerle aranceles y cosas, eh, poner a China en su sitio en general, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de patentes, de propiedad intelectual. El único hombre que se ha atrevido, yo creo que en la historia universal, a enfrentarse a China es Donald Trump. Así que, bueno, esa teoría de que crearon el virus para usarlo como excusa, para que la gente no fuese a votar en persona, sino que votaran por correo, que es una práctica común aquí en los Estados Unidos, y que usaron ese voto por correo para abusar de todas las maneras posibles y hacer toda clase de trampas, como está constatado en miles de horas de videos que hay. Entonces, pues eso no sería descabellado. Y bueno, lo sacan supuestamente del poder en el 2020 y uno pensaría, Jennifer, bueno, ya no está Donald Trump en el poder, entonces, pues, ¿qué van a hacer? No, la persecución continúa, porque le tienen pavor, le tienen miedo. Mira, como alguien decía en estos días, yo le escuchaba a alguien que decía, bueno, las personas que nos miran, Jennifer, no sé cuántos vivan en Estados Unidos y cuántos no vivan. Los que no viven en Estados Unidos, yo les puedo contar que aquí a cada rato uno ve un carro con una calcomanía de Trump o con una gorra roja o Me con alguna consta. camisa de Trump. O sea, el amor de la gente por el presidente Trump es constatable en todas partes todo el tiempo. Y alguien decía en estos días, ¿cuántas personas has visto tú con una gorra de Joe Biden? Ninguna, en ninguna parte. O sea, es que se veía durante la campaña del 2020, Trump llenaba los estadios, a veces 1 o 2 días antes de presentarse. O sea, la gente iba y dormía ahí como si fuera una estrella de rock. O sea, el amor de la gente por Trump era palpable. Y los pocos eventos que hizo este señor Joe Biden era una cosa vergonzosa. O sea, la cantidad de gente que a veces eran decenas de personas nada más los que iban a un evento de él. Bueno, después entendimos por qué, porque ellos se enfocaron en la operación del fraude y no en la campaña. A ellos no les importaba la campaña porque sabían que iban a ganar de todas maneras. Entonces, en síntesis, esto no es más que la continuación de la persecución contra el presidente Trump. No lo quieren de ninguna manera como candidato dentro de 2 años, porque sabe que de ninguna manera ningún demócrata le puede ganar. Entonces, están tratando de sacarlo del camino. Y para mí, Jennifer, mucha gente dice, bueno, ¿dónde están las pruebas del fraude? Que no se pudo. No, simplemente como la mayoría de los delitos que ocurren, simplemente no pudieron probarlo o las pruebas que llevaron no fueron suficientes para que un juez dijese una cosa que ningún juez quiere decir, y es que
si tenemos un partido de fútbol que termina 2-1, supuestamente el juez no va a decir un día después o 3 días después, no, el juego no quedó 2-1, quedó 3-2 a favor del equipo que perdió inicialmente. O sea, nadie quiere decir eso. Entonces simplemente desestimaban las pruebas. En el caso de la Corte Suprema, ni siquiera quisieron ver las pruebas. No, no es que la Corte Suprema ratificó el triunfo de Biden, es que no quiso escuchar del caso, que es diferente. Entonces, pero las pruebas están. Para cualquier persona que sea medianamente interesada, puede encontrar todas las pruebas de lo que yo estoy diciendo. Pero la prueba última del fraude, Jennifer, en mi criterio, es la comisión que ellos establecieron para supuestamente analizar lo que pasó el 6 de enero, el día que tomó, el día que el Congreso, en una sesión conjunta de las dos cámaras, tenía que proclamar al presidente. Entonces sucedieron las protestas que vimos en Washington y el grupo de gente que se fue al Congreso, eh, que protestaron allí, que luego ingresaron al Palacio, al Congreso. Y entonces los demócratas, con la ayuda de unos pocos republicanos, montaron una comisión que se llama la Comisión del 6 de enero. Una cosa llena de mentiras, con testigos falsos, o sea, todo con la finalidad de decir de que eso fue una supuesta insurrección, lo del 6 de enero, cuando ahí no hubo ni un disparo, y, y para culpar al presidente Trump, para decir que eso fue todo, o sea, pero es que daba risa, Jennifer, las preguntas que le hacían a los supuestos testigos eran todo como apuntando a que Trump era culpable de todo. ¿Dónde habíamos visto Entonces, nosotros esto antes, Alfredo? exactamente. Yo he comparado, siguiendo con la comparación de los demócratas con los chavistas, yo digo que la comisión del 6 de enero es como la comisión del 11 de abril de La Chávez. Comisión de la Lo- Verdad. claro, comisión de la Igualito. verdad, pero de la verdad de ellos, la verdad para meter su narrativa, su versión oficial y para destruir al contrincante político, que no es un contrincante político, sino un enemigo para ellos. Entonces, para mí, esa comisión del 6 de enero es la prueba última del fraude, porque yo le digo a la gente, Jennifer, ¿cuántas veces una persona que gana algo en buena lid, cuando tú ganas algo legalmente, legítimamente, sin hacer trampas, sin, ¿cuántas veces tú persigues a la persona que derrotaste? O sea, esa persecución viciosa que le tienen a Donald Trump, ahora ya no estando en la oficina, no estando en el cargo, para mí esa es la demostración última de que efectivamente le robaron el poder. Porque si Joe Biden hubiera ganado con los supuestos 81 millones de votos que ganó en el 2020, ¿qué preocupación tendrían si ellos están en el poder, si la gente los apoyó en el 2020? Ellos estarían confiados, tranquilos en que, bueno, pueden seguir gobernando y dentro de 2 años postularse otra vez. Increíble que ese señor que no puede pronunciar una frase de manera coherente esté diciendo que él se quiere postular otra vez en 2 años. Eso es una vergüenza. Pero creo que es muy importante eso, Jennifer, que la gente reflexione en lo que yo estoy diciendo, porque para mí esa es la prueba última del fraude. Y tenemos ahora esto que le hicieron con mandarle el FBI a su casa, una cosa absolutamente ridícula. Y además, como tú decías hace un rato, Joe Biden, que es un mentiroso, un descarado, diciendo que no sabía nada, de que el FBI actuó de manera independiente. Ya estamos viendo las pruebas de que nadie va a hacer eso sin la autorización del presidente. ¿Quién se va a atrever a mandar a decenas de funcionarios del FBI sin autorizar a la casa de un expresidente sin que el presidente sepa? Pero Sí. bueno, a estos descarados no les importa eso. Entonces, esas para mí son pruebas y más pruebas de que se robaron el poder en el 2020. Y la pregunta más importante de todas es si ellos se robaron el poder en el 2020 para entregarlo en el 2024. Esa es la pregunta que yo todavía no le encuentro respuesta. Y te digo esto porque cuando tú hablas con la gente, el sentir popular, vamos a decirlo así, es que vamos a votar republicano, primero ahorita en noviembre y después dentro de 2 años, Dios mediante, o por Donald Trump o por Ron DeSantis, que son los dos líderes indiscutibles del Partido Republicano en estos momentos.
Estamos hablando que el 90% entre Trump y DeSantis tienen el 90% de las bases del Partido Republicano, o sea, a ese nivel. O sea, si no es uno, es el otro. Entonces, lo que yo no termino de resolver es si, sabiendo que estas personas efectivamente se robaron el poder en el 2020, ¿qué tienen ellos planeado para el 2024? O sea, ¿será verdad que de nuestra parte, solamente votando vamos a salir de esto? O sea, es una pregunta que yo dejo, yo no tengo la respuesta. O sea, yo quisiera pensar que sí, que nada más votando va a ser suficiente para que tomemos el control del Congreso ahorita este año, en noviembre, en 2 meses, y que dentro de 2 años, por Trump o por DeSantis, escojamos ahora, escojamos el presidente y respeten esa voluntad de la gente de haber escogido a esa persona. Yo quisiera pensar que eso es así y que esto simplemente fue un accidente de la historia, que pudieron hacer trampa en el 2020 usando la pandemia y el voto por correo, pero que ya quedó en el pasado y entonces podemos hablar de un futuro, de otra vez recuperar el país, pero algo me dice que nadie se roba el poder para después tranquilamente entregarlo en la elección siguiente. Sí, es que si no hubiera mala fe, no tendrías por qué robarte nada, ¿no? Para empezar por ahí. El hecho Por de que supuesto. en Estados Unidos se esté perdiendo la institucionalidad me parece tan delicado, porque Estados Unidos Totalmente. siempre ha sido un país ejemplar para todo, para la libertad, para el respeto de las instituciones, para la efectividad de la justicia. Y ahora que está todo como está. Tú sabes que yo tuve aquí en el programa, en la versión anglo, a Michael Jones. Michael Jones es el cofundador del Tea Party. Eh, Uno cree que hay gente que no sabe lo que ha pasado en Venezuela y lo que está pasando, que está directamente relacionado con los Estados Unidos. Cuando él me dijo lo que te voy a decir, a mí se me puso la piel de gallina. Me dijo, Jennifer, en este momento yo te lo tengo que decir así, con la franqueza con la que te he hablado durante toda la entrevista. Me dijo, mientras Smartmatic tenga sus manos metidas en las elecciones de los Estados Unidos, ahí no hay garantía de nada. Alfredo, Mm, yo sentí un balde de agua fría que me caía en ese momento porque qué me iba a imaginar yo que ese señor me iba a decir eso, ¿no? increíble, ¿no? Sí, y hace poco dijo en una entrevista de radio que palabras más, palabras menos, algo muy parecido a lo que tú estás diciendo ahora. Y él decía, si realmente existe institucionalidad en los Estados Unidos, el presidente Trump obviamente se va a postular, pero esta vez el feeling y la predicción que yo doy es que él va a ganar con muchos más votos que la vez anterior. Y lo dijo Mm. varias veces. Yo no tengo la menor duda porque lamentablemente la administración Biden se hizo una muy mala propaganda. Ellos quisieron hacerse los listos y han sido sus peores promotores. Esta ha sido la administración más desastrosa que ha vivido los Estados Unidos. Entonces, creo también, al igual que como dice el señor Michael Jones, que va a ganar, pero que va a ser por una cuestión rotunda, ¿no? La cantidad de votos que él podría hipotéticamente alcanzar en caso de que se respetara, como dices tú, que esa es la palabra clave aquí en esta conversación, que se respetara la voluntad de la gente, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la pregunta que está por responderse. Creo que vamos a tener un adelanto en noviembre de este año. Vamos a ver qué tan allá van. Pues lo esperado es que se rompa ese empate que hay hoy día en el Senado. Hay 50 senadores por cada partido. Se supone que los republicanos deben tener, no por mucho, pero van a tener 2 o 3 o 4 ganancias allí, lo cual inclinaría la balanza del lado republicano, y que la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, que ahorita es controlada por los demócratas, va a cambiar y va a estar bajo el control de los republicanos. Eso es lo esperado. Entonces, vamos a ver en noviembre si eso es así. Y después tendremos que esperar 2 años para ver qué va a pasar con lo de la presidencia. Pero efectivamente, en el momento que perdamos la integridad electoral, se acabó la república. O sea, si la gente no tiene la certeza de que su voto se va a contar y se va a respetar, y que no se van a contar los votos ilegalmente de otras personas, entonces aquí no hay nada que hacer, Jennifer. Aquí, bueno, estaremos hablando de otros escenarios. No sé en qué parará esto, como tú decías antes, una república bananera.
pero, pero de que eso existe, existe. O sea, ya no hay duda de que aquí votan los ilegales, cambian votos, meten votos que no son, la gente vota múltiples veces, o sea, todas esas cosas que, como tú decías antes, que quizás alguna vez vimos en Venezuela o en algunas otras partes, verlas acá parece mentira, pero son cosas que pasan. Eh, y efectivamente, yo le digo a la gente, porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que en Estados Unidos, o sea, la gente no cree que aquí es posible que haya fraude? Y entonces otros dicen, no, ¿cómo se dejó robar Trump estando en el poder? Entonces no entienden cómo funciona el sistema aquí. Y es que los Estados Unidos se llaman Estados Unidos porque cada estado tiene un nivel de independencia casi absoluto. O sea, Estados Unidos son prácticamente 50 países. Entonces, cada estado tiene su legislación en materia electoral. Entonces, aquí la independencia es total. Donald Trump mandó, siendo presidente en el 2020, ante una situación increíble que estaba pasando en Filadelfia cuando las elecciones, que sacaron así como tú te acuerdas cuando el chavismo sacaba a punta de pistola a los testigos de la oposición en ciertas zonas del país. Bueno, esto no fue a punta de pistola, pero los demócratas en Filadelfia sacaron del cuarto donde estaban contando los votos a los observadores republicanos. Jennifer, lo sacaron. Y entonces quedó una ventana grande donde la gente podía ver, o sea, era como, sí, como una ventana bastante grande, y entonces la gente trataba como de acercarse a la ventana, los testigos que estaban afuera del cuarto, para mirar lo que estaba pasando, como para ver si hacían trampa o qué hacían. Y en cierto momento salen de adentro del cuarto unos hombres con unas tablas de madera gigantescas a tapar la ventana. O sea, están las imágenes de eso, la gente lo puede buscar en YouTube o en algún otro de esas cosas de Google que pueda aparecer. Cómo taparon la ventana como si fuera una temporada de huracanes. Taparon para que la gente no viera. Qué increíble. Entonces, bueno, eso fue uno de los sitios donde el fraude fue peor, pues Filadelfia es una ciudad ultra demócrata, como lo es Detroit también, otra ciudad donde hubo mucho fraude. Entonces, Donald Trump mandó a Filadelfia a dos personas de su círculo más íntimo, dos abogados, simplemente para que lo representaran como candidato de la campaña de Donald Trump y dijeron, bueno, vayan para allá a ver qué es lo que está pasando. Te estoy hablando de dos personas íntimas de Donald Trump, no es que mandó dos personas que... Y entonces llegaron allá y dijeron, bueno, nosotros queremos entrar, nosotros representamos la campaña de Donald Trump y queremos, y le dijeron, no, ustedes no pueden entrar aquí. No los dejaron entrar. Entonces fueron a la policía, a la oficina del sheriff. Entonces el sheriff les dijo, no, no, yo no puedo hacer nada. Si ellos no lo dejan entrar allí, ustedes no. Entonces fueron donde un juez, estas dos personas enviadas por Trump fueron donde un juez, que no conozco el término jurídico, pero es como una cosa que se hace de emergencia, una petición de emergencia para que diciendo nosotros representamos a un candidato y queremos ver el conteo de los votos, que queremos estar ahí nada más. Entonces el juez efectivamente dijo, sí, ustedes tienen el derecho de estar ahí. Entonces tenían la orden de un juez y fueron a donde el sheriff a decirle, mira, aquí tenemos la orden del juez para que nos dejen entrar. El sheriff le dijo, váyanse de aquí o si no los voy a detener por desorden público, qué sé yo. Entonces, he hecho toda esta historia larga, Jennifer, para que la gente entienda que ser presidente de Estados Unidos no es lo mismo que ser presidente de Colombia o de Venezuela o de otro país hispanoamericano. Aquí el presidente no tiene ese poder que la gente cree. O sea, dos personas del círculo íntimo de Donald Trump no pudieron entrar, siendo Trump presidente y candidato, no pudieron entrar a contar los votos en una ciudad del país por la independencia que hay aquí a nivel de los estados y que dentro de los estados luego están los condados, que son los que realmente hacen las elecciones. Entonces, eso es para que la gente entienda que no es que aquí el presidente estando en el poder eh, tiene control de todo. No, no funciona así. Son 50 elecciones completamente independientes, que después lo que hacen es sumar los votos y certificar quién es el ganador. Pero, o sea, esas son las cosas que pasan aquí.
Bueno, de Y hecho, no lo dejaron irse como Dios manda, o sea, él se tuvo que ir prácticamente por la puerta de atrás porque si no lo to- linchaban. totalmente. Y mira, Jennifer, la noche, esa noche del 3 de noviembre, que fue la elección del 2020, yo me fui a la cama a más o menos la 1 de la mañana, ya cansadísimo de todo el día. Ese día trabajé en las elecciones y todo, y bueno, estaba. Y me fui más o menos tranquilo, ya se olía que algo estaba pasando, pero cuando yo me fui a dormir a la 1 de la mañana, Trump estaba ganando los cuatro estados que luego de manera mágica terminó perdiendo s- pocas horas después. O sea, estaba ganando Pensilvania por 600.000 votos. 600.000 votos. Hay que verle la cara a eso. Y de repente, como si nada, en la mañana, ya, Georgia, Pensilvania, Arizona, Nevada, todos esos estados que estaba ganando a la 1 de la mañana, de repente, se, todos. O sea, es que ni siquiera le dejaron uno como para guardar como para disimular. Entonces tú dices, no puede ser. O sea, no, hay una cantidad de cosas que cuando uno se pone a ver, por ejemplo, ningún presidente que haya ganado Florida, Ohio y Iowa, esos tres estados, que son una representación de, digamos, de toda la diversidad que hay en Estados Unidos. Esos tres estados son tres que resumen todo lo que hay en el país. Florida, Iowa y Ohio. Ningún presidente que ha ganado esos tres estados ha perdido la elección y Trump los ganó los tres. Hay en el medio, en la franja central de los Estados Unidos, de costa a costa, todos esos estados que están en el medio del país, hay 19 condados que han sido predictores de todos los presidentes anteriores. O sea, la persona que gana en esos condados gana la presidencia. Trump ganó 18 de los 19 condados y nos dicen que perdió. O sea, no, esto no es una cosa, yo no estoy diciendo esto de manera irresponsable desde que Trump ganó las elecciones, lo estoy diciendo después de haber mirado y visto y revisto números, estadísticas y además constatar esos números con lo que uno ve, con lo que uno veía en la calle, con lo que uno sentía en la calle, lo que yo te comentaba antes de los estadios llenos de gente a favor de Donald Trump. Y Joe Biden en los poquitos eventos que hizo eran 10, 15, 20, 30 personas. O sea, no hay manera de que ese señor que no puede pronunciar una frase sin equivocarse, haya ganado las elecciones. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. En 2 meses vamos a tener un adelanto de lo que puede pasar luego en 2 años. Yo creo firmemente que si alguien como el cofundador del Tea Party está diciendo lo que está diciendo, Sí, es que ya son palabras mayores, ¿no? Ya no es uno que lo está diciendo o que pueda uno estar especulando, ¿no? por Ya supuesto. eh, es otra cosa. Y es tanta la indecencia y la maldad y la chabacanería y la grosería con que fue presidente de los Estados Unidos al que, aunque no le gusta mucho, él fue el presidente de los Estados Unidos. Sí. Ni siquiera dejaron a esa familia en paz Mm, cuando ellos estaban enterrando a la señora Ivana Trump. O sea, no tuvieron paz. Tuvieron que irles a sacar fotos, a hostigarlos, la gente en redes sociales hostigándolos también. De verdad que sí. deja mucho que desear el comportamiento de mucha gente. Alfredo, nos quedan minutos nada más, pero me gustaría preguntarte, ¿qué sería, suponiendo Dios mediante que ganaras la elección, qué sería lo primero que tú crees que habría que trabajar una vez que tú llegaras al puesto de comisionado por Weston? Bueno, la ciudad en general, en líneas generales, la ciudad funciona muy bien. Es una ciudad ejemplar desde todo punto de vista. Creo que hay que mantener eso y mejorar las cosas que se puedan mejorar. Sin embargo, yo creo que lo más importante es que la gente sienta y se identifique con su gobernante, con una persona localmente que los representa. O sea, que la gente vaya más allá del tema local y que, por ejemplo, la gente sepa que puede contar conmigo para pelear por ellos en una junta escolar, por ejemplo, o en una decisión del condado que nos afecte a nosotros, porque la pandemia destapó tantas cosas y la importancia de los gobiernos, ni siquiera hablar de los estados, que se corrobora lo que yo decía antes, que cada estado es como un país en los Estados Unidos, por eso tenías todos los encierros
y todos los mandatos en estados como Nueva York, New Jersey, California, Maryland, y veías un país completamente distinto en Florida o en Texas. O sea, cada estado es literalmente prácticamente un país. Entonces, yo creo que el tema de la representación es clave. Eso es lo que yo quiero cambiar y quiero que la gente no esté tan ajena al proceso local, no porque no le interesen los temas locales, sino por la importancia de tener a alguien localmente que es una figura que los puede representar y que puede hablar en nombre de ellos. Y que al final del día, pues esa es la invitación, a que vayamos un poco más allá y no nos quedemos solamente con el tema local, sino entender que esa persona puede ser una voz, no solamente en lo local, sino en el tema que tiene que ver con el condado, con la junta escolar, que son temas que pues tienen que ver con todos. Te agradezco mucho, Alfredo, que hayas estado conmigo hoy y espero que sea la primera de muchas veces que estés aquí y que estemos conversando estos temas que además es tan necesario tener voces cualificadas porque cualquiera habla, pero no cualquiera que haya estado involucrado directamente, además como tú, que sabe muy bien desde adentro todo lo que ha estado pasando, quién ha hecho qué y quién ha dicho qué. De verdad que estoy súper agradecida, me siento muy orgullosa de ti, tengo que decirlo y espero en Dios que ganes, porque necesitamos gente como tú en la política que traiga la decencia de vuelta. Muchas gracias a ti, Jennifer, de nuevo por tu amabilidad, por la invitación y por supuesto, Dios mediante, conversaremos más adelante de nuevo. Amén, así será. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado durante esta hora. Ya saben que estamos en todas las plataformas como Política en Faldas los lunes en Oasis 1210 AM en el estado de la Florida y como siempre los sábados a través de mi columna de opinión donde vamos a estar desmenuzando todas estas cosas que hemos estado conversando en el programa. Gracias a todos y que Dios nos bendiga.